Y bueno, empezar a compartir recursos aquí con ustedes. En este caso lo voy a hacer a través de Ventana, dado que es una presentación. Quiero hacer algún comentario el cual pues me percaté, eh, comparando lo que yo les presenté, que por cierto ya está ahí en el material de clase, la primera presentación que tuvimos, en relación al programa del curso. Y, y bueno, en él, aquí está el primer capítulo con el que iniciaremos. La primera sesión la dedicamos a presentar el programa. Vamos a abundar mucho en la importancia del agua y del riego en México particularmente, pero lo vamos como ya les anticipaba, a relacionar con lo que pasa a nivel mundial, por la característica de este recurso y que compartimos recursos por la frontera norte, frontera sur, con otros países, como ustedes conocen. Esta primera, el primer tema de problemática del agua, que en realidad le enfoca un poco más positiva, sí, la problemática, porque es compleja y hay que entenderla, conocerla, pero también este, mm, la parte de importancia, destacar la importancia. Em, en revisando el contenido, esto pues yo lo tenía preparado, he dado este curso el semestre pasado o el año pasado, mejor dicho, ciclo anterior, no lo impartí, pero fuera de eso he estado impartiéndolo desde hace varios años y mucho tiempo atrás también. Eh, pero algo que quiero comentar es que de lo que yo les presenté, lo que encuentro en el programa de la materia que está publicado en Internet, hay algunas diferencias. Se ha hecho algún pequeño cambio de compactación, básicamente. Eh, Aquí estamos los tres profesores que impartimos la materia de hace tiempo. Y bueno, todo lo que comentamos en la introducción se presenta en alguna medida. El objetivo, incluso la primera unidad y los tiempos, ha encontrado, como siempre se van, pero eso pues es cuestión de errores de dedo como esta, la cantidad de agua por riego, o sea, la dosis de riego que se indica aquí en conceptos básicos. Aquí encontré índices de evaluación de riego parcelario, que yo prefiero, pues sí, sí lo vemos con detalle, por supuesto, porque son la base para la evaluación, pero en el contexto de cada uno de los métodos de riego que vemos más adelante. Lo mismo la infiltración, que por cierto, algunas de las prácticas ya las encontré aquí ya un poco más, pues compactadas o incluso ligeramente cambiadas, pero finalmente es, mm, digamos, el 99% a lo que yo les presenté. Aquí en requerimiento de riego, aquí lo descomponemos en requerimiento de agua primero, como lo expresaba, y luego hablamos del requerimiento de riego. Em, Aquí más que contenido, en realidad es el calendario de riego con fines de planeación que ayer comentábamos. Y aquí, bueno, son ver los diferentes criterios o enfoques para definir el momento de riego en tiempo real. Y luego la descripción general de los métodos de riego, criterios de selección y cada una de las pues, modalidades de riego o, o tipos más relevantes. En la parte práctica es donde encontré algunos cambios. Esto de propiedades físicas, sí es con lo que se inicia, con relación al riego, por supuesto, y la cuestión de medición del agua. Aquí está desglosado en medir en corrientes en particular. Nosotros básicamente lo hemos hecho, como lo dice en la práctica 3, en la medición de caudales, pues sí, en corrientes como en regaderas, ¿no? A nivel del ámbito
de parcela, básicamente, como se establece en el objetivo del curso. Y bueno, el gasto se mide no para estimar el volumen a aplicar, pues ese depende de otras razones, de otras cuestiones, pero definitivamente hay que conocer el caudal para poder hacer este cálculos. La medición de la humedad del suelo, que es fundamental para monitorear esto a través del desarrollo del cultivo y enlazarlo con los criterios de definición del momento de regar, la operación y evaluación de sistemas de riego este, por gravedad. Aquí se están conjuntando de sistemas de riego presurizado. En la práctica lo hemos hecho así. Yo lo tengo desglosado en lo que les presenté para aspersión y goteo, pero puede abordarse en una sesión, sobre todo que aquí se demanda mucho más de 2 horas y, y si se aprovecha para hacer las dos, pues mejor, pero se le dedica pues una mañana mínimamente, ¿verdad? Y eso pues sí requiere una sesión especial. Yo imagino que en algunas prácticas ustedes lo hacen también, como un acuerdo previo, este, porque pues las prácticas demandan más tiempo que lo que se establece en el programa. En fin, esto estaremos pues abiertos en aras de que el curso se desarrolle más y sobre todo el objetivo de pues promover en ustedes ese el conocimiento, ese aprendizaje dentro de el área de este curso. Bueno, pues son los comentarios adicionales. Lo otro es que me extrañó cuando se habla de la relación horizontal y vertical. Y bueno, ya vi que en su plan de estudios, en la representación gráfica, el mapa curricular, pues sí, la organización eh, está de tal manera que la relación horizontal en ese caso corresponde a a un semestre. Pero bueno, vaya, ese es un esquema y por eso me extraña un poquito cómo refieren esas materias que se llevan simultáneamente en el semestre o que de alguna manera son prerequisitos o van a apoyar en cursos ya de aplicación más adelante o de aplicación más general en la producción. Veo que en el curso, o mejor dicho, el plan de estudios está estructurado mejor de como hace años, sobre todo en lo que corresponde a esta materia, les decía, tenemos como materias previas que van a apoyar mucho fisiología vegetal, ecología, que antes pues se llevaba en el mejor de los casos simultáneas. Nos daba pues problemas en algún tipo de repeticiones, como ya lo comenté. Bueno, eh, dicho esto, nos quedamos al final en la última diapositiva de esta presentación, es el concepto de riego agrícola, que pues aquí se da lo fundamental, y que esto es muy conveniente tenerlo en mente durante todo el curso, de ahí que empecemos con él. Y decíamos que el riego es una práctica de cultivo, como otras que ustedes están llevando de manera horizontal, o sea, en el mismo semestre, como el combate de plagas, enfermedades, este, eh, la cuestión fitosanitaria en general, la nutrición. Otro aspecto importantísimo en la producción, pues es el riego agrícola. Y su objetivo, o en lo que consiste, es agregar agua al suelo, es lo primero que debemos de tener claro. Decimos, vamos a regar el cultivo. Bueno, en realidad estamos aplicando agua al suelo, sí, en la zona radicular de los cultivos, que es otro aspecto a destacar. Sí, si no cuidamos que sea justo ahí, pues estamos desperdiciando el agua o no la aplicamos de manera suficiente, con el objetivo de reponer la humedad perdida por el proceso evapotranspirativo, esto que ustedes estudiaron, pues bastante viendo el programa, han tenido antecedentes importantes, así es que esto pues simplemente lo vamos a retomar, a enfatizar y alinear dentro de nuestros propósitos. Al aplicar el agua, esta va a estar
pues saliendo de ese lugar donde lo pusimos por evaporación directa desde el suelo o por transpiración a través del cultivo, que es el que nos interesa propiamente. Y aunque, entre comillas, se desperdicia, que no se queda en la planta, pero tiene funciones pues fundamentales, como ya lo sabemos. Bueno, y esto lo vamos a hacer, el reponer la humedad, cuando la lluvia no es capaz de compensar este déficit. O sea, aquí está la clave de cómo manejemos bien el agua dirigida acá. Y hay otros aspectos aquí que en su momento comentaremos, que el riego viene también pues, a complementar, ayuda a mantener un balance salino, por ejemplo, entre otras cosas que en su momento comentaremos. Pero aquí lo vamos a retomar así. Y ahora sí, voy a iniciar con la presentación de la importancia y problemática del agua en México y en el mundo, extendiéndome un poquito a cómo está ahí en el tema específico. Em, Antes que otra cosa, jóvenes, díganme si todo está bien, me están escuchando, están viendo lo que les estoy presentando. Sí lo escuchamos, profe, sí lo vemos. Muy bien. Bueno, pues veo que no me tengo acceso aquí a algunas herramientas, pero bueno, si ven bien en pantalla. Bueno, pues empiezo comentándoles esta imagen. Por cierto, ya no me dio tiempo en esta ocasión, pero al inicio de la próxima clase dedicaré ahí un par de minutos para una pequeña encuesta con ustedes a través de esta misma aplicación, Inform, por ejemplo, para conocer un poco más de ustedes en el aspecto de, pues, su lugar de origen, el estado, municipio, localidad o comunidad, si es posible precisarlo, porque con frecuencia trataré de hacer referencia a lo que ustedes han vivido en su cercanía y bueno, de esa manera poder tener un poco más de comunicación o enlazarlo con cosas que ustedes conocen. Por ejemplo, esta pequeña presa de almacenamiento está en el estado de Hidalgo. ¿Alguno de ustedes es del estado de Hidalgo? ¿Me puede decir su nombre? Yo, profe Joaquín, Joaquín. ¿De qué parte es usted, Joaquín? Zempoala. Zempoala, ubíqueme en parte. Yendo de aquí a Pachuca antes de llegar a Pachuca. Ah, ok. Ok. ¿Alguien más del estado de Hidalgo? ¿Usted de dónde es? ¿Cómo se llama usted, perdón? Eugenio. Eugenio, dígame, Eugenio, ¿de dónde es usted? Bueno, soy del municipio de Metepec, pero pertenece al Valle del Tulancingo. Ok, Tulancingo. Bueno, esta pequeña empresa que fue objeto de estudio en un trabajo que hicimos a Conagua hace algunos años, junto con otras dos del mismo estado, mm, tuvo problemas desde su inicio en que pues no se analizó suficientemente el vaso en donde se iban a alojar, como llamamos, el área donde se alojan los escurrimientos que se están deteniendo aquí con la presa. Allá se ve al fondo la cortina. Y resulta que pues su condición geológica o algunas fracturas hicieron que no fuera lo suficientemente permeable. Aquí se ve con un poco de agua, tiene más capacidad, pero ese ha sido uno de los problemas, además de algunas Profe. cuidadas. ¿Sí la escucho? ¿Está presentando alguna imagen? Sí. ¿No Ah, está es que apareciendo? nos aparece la diapositiva de concepto de riego agrícola. Ah, caray. Déjeme ver cómo le hago aquí para
Cambiar. Discúlpenme. A ver. Bueno, voy a cerrar esta. Total, ya no. Díganme si ahora ya está observándose la primera diapositiva de la presentación. ¿No está a la vista? Dejó de presentar, profe. Bueno, voy a cambiar la forma de presentación. Usualmente lo hago de otra manera, pero voy a compartir aquí pues todo lo que es el recurso. Probablemente veamos algún video corto, así es que habilito esta parte. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, esta es la imagen a la que estaba haciendo referencia. Esta pequeña presa, el Durazno se llama, en el ejido El Durazno, está entre Pachuca rumbo a Izmiquilpan. Y bueno, aquí la puse de fondo al inicio. Bueno, sí tengo aquí los recursos habilitados. Aquí está. Bien, esta presentación tiene muchas diapositivas. Lo voy a hacer rápido porque mucha de esta información sí que la conocen, solo que pues lo quiero abordar de manera conjunta y estructurada. Esta primera lámina lo que hace alusión pues es a que el agua es una sustancia muy especial. En temperaturas ordinarias la podemos encontrar, a diferencia de muchas otras sustancias, a diferencia, en los tres estados de la materia, como agua, que es lo común, o en forma de hielo sólido, o como gas en la atmósfera, formando parte de las nubes. Otras características relevantes es que se le considera como inodora, incolora e insípida, perdón. Aunque a la vista nos aparece de color azul en grandes masas como consecuencia de la absorción de la luz. Esta característica importante, que es un solvente poderoso, llamado, por tanto, solvente universal, y bueno, puede combinarse con sales de diversos tipos y forma hidratos, óxidos de metales, ácidos, y sobre todo, ustedes lo saben muy bien, lo estudiaron en fisiología vegetal, es catalizador en muchas reacciones químicas y bueno, es responsable de mucho de lo que ocurre dentro de la planta. Proceso de desarrollo. Forma parte, como en todos los seres vivos, en un porcentaje importante, entre el 50 y el 90% de la masa. Y bueno, ya en su utilización, en su uso, es de las más importantes sustancias utilizadas en las actividades eh, productivas en la agricultura o en las actividades económicas en la industria, por mencionar algunos de los usos relevantes. Mucho de lo que se ha dicho del agua viene pues, por su composición química que ustedes han conocido de alguna manera y que no voy aquí a repetir. Para cerrar esta partecita relacionada a las características relevantes del agua, pues resumimos que es esencial para la vida. Desempeña funciones o se utiliza en funciones en las que el agua es insustituible, ¿verdad? En el aseo personal, pues la propia alimentación, el primer uso doméstico del agua, público urbano, que es una esfera un poquito más amplia,
para la vida salvaje, para la vida silvestre, ¿no? Salvaje, recreación, entre muchas otras que por ahí repasaré. Bueno, esta agua así de, pues maravillosa, vamos a decirlo como sustancia, está asociada a la vida, ahí se generó, todo eso lo sabemos. Pues cuando le echamos un vistazo a su disponibilidad a nivel global, a nivel mundial, pues nos llevamos algunas sorpresas. A estas alturas, con ustedes yo creo que lo han visto quizás en varias ocasiones. Aquí lo quiero resumir en esta diapositiva. Pero lo que podemos realmente aprovechar representa, si ven mi cursor señalando, un pequeño gajo de la parte superior que es 1.3% que se encuentra en lagos y ríos, que es lo que prácticamente aprovechamos como agua superficial. Hay aguas subterráneas también, pero eso, este 0.3 es del 2.5 que es agua dulce y el restante 97.5 es agua salada en los océanos. O sea, de ese gran mundo de agua que aparentemente vemos, no está disponible, al menos actualmente. Ya se está haciendo, por supuesto, el aprovechamiento, la desalinización o desalación de agua de mar con altos costos, sí, pero pues todavía es algo que no tenemos tan disponible. Hay tecnología que pues, todavía no está en condiciones de poderla utilizar de manera rentable, ¿verdad? En las actividades. Así es que, resumiendo ahora de arriba hacia abajo, esta estimación, como toda estimación de estas cuestiones, es bastante gruesa, pero pues indicativa de lo que ocurre. 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua es la estimación de lo que existe en el globo terrestre. Tratemos de hacer una imagen mental de lo que esto significa. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el salón en que cotidianamente toman clase, que será 6 metros por 6 metros, 36, y póngale unos 4 o 5 de alto, pues nos da un volumen que si ubicamos en metros cúbicos. Bueno, pues imagínense un kilómetro cúbico, 1 kilómetro por 1 kilómetro de superficie, 1000 por 1000, pero tenemos 1 millón, y por otros 1000 millones de litros tendríamos, o de metros cúbicos, perdón, en este caso, en el kilómetro, en uno. Y aquí estamos hablando de 1.386. Es inconcebible el volumen ahí. Se sale de toda proporción. Sin embargo, el 97.5 dijimos ya es salado, solo esto es dulce, pero de eso el 99.7 está en glaciares y depósitos subterráneos, que si bien los depósitos subterráneos son aprovechables, se aprovechan en alguna medida, es más, se abusa mucho de ellos, como vamos a comentar, hay sobreexplotación, pero realmente el disponible en la actualidad es un porcentaje mínimo. Eso hay que tenerlo presente. Afortunadamente, por otro lado, ustedes lo conocen también, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, nos permite mantener en circulación el agua y estar haciendo lo que llamamos la renovación del agua. Es decir, es un recurso natural renovable
una cierta cantidad está en circulación continua, y para la explicación de este gran ciclo del que todos tienen ustedes conocimiento, pues en general la mayor evaporación ocasionada por la energía solar, algunos otros factores, eh, propician la evaporación, que puede transformarse en lluvias, perdón, en nubes primero y luego precipitarse. Mucha de ella caerá en el propio mar, pero hay un traslado importante hacia la parte continental y es lo que está renovando el agua. De otra manera, pues tendríamos muchos más problemas de los que tenemos actualmente. Hablando de magnitudes, en respecto a esto de la parte renovable que nos da la posibilidad del ciclo hidrológico, aquí hay algunas cifras que nos dan idea de ello. 500,000 kilómetros cúbicos se estima que se evaporan anualmente del globo terrestre. En proporción aproximada, 86% se evapora de los océanos, lógico, de donde existe mayor cantidad y la superficie libre expuesta. En los continentes, el 14% en la parte continental de estos 500,000 que se evaporan anualmente. El ciclo nos permite entender de que pues es la misma agua. Desde ahí empezamos con ese problema. No vamos a contar con más, es la que existe en la naturaleza, está en circulación y se está renovando, al menos parcialmente, muy importante. Bueno, esos 500,000 kilómetros cúbicos se precipitan en un momento dado. Y lo que ocurre es que de manera diferencial, según los datos de que se dispone, 78% caen dentro de los océanos y 22% en los continentes. Como ven, aquí hay una diferencia de un 8%. Del 14% que se evapora en los continentes, se precipitan ahí 82%, o sea, se está aportando un 8%. Eso representa aproximadamente 40,000 kilómetros cúbicos, que es el agua que se considera que se está renovando, que transita de los océanos a los continentes y, bueno, eventualmente regresa al mar. Otro aspecto importante todavía a nivel global es, pues, que esa disponibilidad ya está mostrando problemas de escasez en varios países, en un número importante. Se estima, y aquí voy a estar manejando datos, pues no del todo actuales, sobre todo el año, pero digamos de 2010 a la fecha, en los últimos 10 años, son estadísticas que se están generando. Se menciona que actualmente existen más de 28 países que se pueden considerar con problemas de escasez de agua. Y como referencia, son aquellos que cuentan con una dotación per cápita, por habitante, menor a 1,000 metros cúbicos, ¿sí? O sea, por habitante al año, por supuesto. Esta cifra se considera crítica en cuanto a la oferta del recurso. Como estamos en México, con respecto a este indicador, pues estamos en menos de 4,000. La disponibilidad todavía no es tan crítica a esos niveles, pero si analizamos cómo se ha ido comportando a través del tiempo, pues esto va en descenso. ¿Por qué? Pues simplemente porque la población, que aquí está en el denominador, está creciendo y creciendo. Y no vemos que esto vaya a revertirse. Entonces cada vez tenemos menor disponibilidad por habitante. Por ejemplo, viendo aquí ese indicador, pues vemos que hay países ricos en agua. Canadá, creo que es a nivel mundial,
el que tiene mayor recurso per cápita, 84.483, es el dato que se maneja. Estados Unidos también está, pues, prácticamente un poco más del doble que México, que aquí estamos con menos de los 4.000 que decíamos. En el hemisferio sur, pues hay algunos países, estamos hablando de América, como Perú, Venezuela, Brasil, ¿verdad? Con, pues, disponibilidad importante, mucho más que México, mayor que Estados Unidos, en países ricos en agua. Si nos vamos hacia la parte de Europa, África, pues encontramos algunos países muy, muy comprometidos, más allá que México, España mismo, 2.400, el orden de la mitad, un poquito más, Francia, un poquito menos que México, y países como Israel, como Arabia Saudita, Egipto, ¿verdad? Pues prácticamente muy, muy comprometidos con la disponibilidad de agua. Esto que también seguramente lo han comentado o escuchado en algunas conferencias o clases quizá, pues donde se acusa a nivel mundial la mayor escasez, los mayores problemas es en la franja donde se encuentran los zonas desérticas mayores del mundo, en el que México, sobre todo del centro hacia el norte, pues tenemos situaciones de aridez o semiaridez. Y es una de las razones por las que esta franja se tiene condiciones de escasez. Para México hay una gran diferencia entre lo que ocurre en la parte norte, centro-norte y el sureste. Y dirán ustedes, bueno, pues pero aquí está dentro de la franja de, de zonas desérticas todavía la parte sureste del país. Sí, pero aquí las masas de agua en los océanos pues están cercanos, y acá en el área continental, la parte norte, están alejados. Hay una parte continental, el altiplano, pues, que están en condición similar a estos otros países. La parte del sureste, pues, es especial. Y bueno, hablando del recurso ya más en México, el principal recurso o el primario, vamos a llamarlo así, hablando y relacionándolo con el ciclo, que nos lo pone a disposición la naturaleza, pues es la precipitación directamente. Es el recurso primario del que podemos utilizar. Hacemos uso de ello en la agricultura temporal. Y bueno, en mayor o menor grado en las áreas de riego, porque ya dijimos, estamos, y nuestro enfoque de manejo técnico del riego implica aprovechar lo que la naturaleza nos provee. Y esto en promedio, a nivel del país, pues es del orden de 772 milímetros. Hay algunas referencias que mencionan 777, que es prácticamente lo mismo, y quizás una cifra más fácil de recordar, 777 milímetros en promedio en el país. Pero si vemos cómo se distribuye por estratos, en 50 milímetros, hay zonas que tienen 50 milímetros acá en el noroeste, otras 100, todavía en la parte noroeste, algunas de la parte norte, y bueno, hasta estas áreas en el sureste del país, que ya tienen valores incluso mayores de 2.500 milímetros. O sea, una gran variación espacial de esta precipitación, que así manejada en promedio no es tan despreciable, ¿verdad? De hecho, muchos de los cultivos anuales básicos, pues con eso es suficiente. Sí,
solamente que, como ustedes saben, la distribución en el tiempo tampoco es muy favorable. Se concentran las lluvias por ahí de junio a octubre. Ahorita estamos en épocas de lluvia. De repente entra la canícula por ahí, pero estamos en esta área. Y el resto del año, pues, muy bajo en muchos de los lugares del país. Esto otra vez es promedio, pero nos da una idea de que estamos enfrentándonos, aparte de esa disponibilidad general, la escasez, porque la distribución geográfica y la distribución en el tiempo del agua nos viene a complicar. Estamos hablando ya de México en particular. Y aquí tenemos pues un esquemita en donde precisamente se estratifica en nuestro país en dos regiones solamente, la centro-norte y la sur-sureste. Aquí se aprecia con colores que contrastan. Y nada más en esta subdivisión, ese promedio que ya decíamos del orden de casi 4,000, el promedio nacional disponible de agua, 3,982 metros cúbicos por habitante al año. Bueno, pues está enmascarando que en realidad una gran fracción o región llamada Centro Norte, en promedio, otra vez en promedio, pero en esta área tiene nada más 1,650, menos de la mitad de ese promedio. En cambio, en la región sureste, tenemos un promedio de 11,768, ¿verdad? Más del doble, casi el triple. Y bueno, también se hace referencia que tiene relación con el desarrollo propio, el recurso y lo que tengamos que hacer para aprovecharlo mejor. Tenemos que esto corresponde, los 1,650 que en promedio están en la región centro-norte, a que solo es el 33% del agua renovable para nuestro país, pero tiene el 77% de la población. Se genera un PIB del 79%. Dirán ustedes, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues nada más refleja la actividad económica y la demanda de agua asociada junto con la población, pero con una escasez, pues el resultado son los problemas que ahorita están ahí presentes en Nuevo León, Sinaloa, la comarca lagunera, todas esas áreas con problemas de escasez tremenda. Por supuesto, pues en la otra área, que es la región sur-sureste, tendremos el complemento 68% de agua renovable de todo lo que ocurre en el país. Ahí tenemos una población de menor densidad, 23%, un PIB de 21%, ¿verdad? Y aquí, bueno, acá lo tenemos en forma gráfica también un poquito pues, más rápido de interpretar. El sureste, en lo que tenemos de disponibilidad en azul y lo que es el agua renovable en amarillo crema. En síntesis, aquí al analizar la distribución del agua un poco más a detalle, pues nos arroja problemas tremendos en el país. En el recurso agua, como saben, pues rico sureste, sur-sureste. Bien, otras cuestiones interesantes de comentar en el contexto de la materia de la producción agrícola, esta es información que la FAO nos maneja en su perspectiva internacional, lo que se espera para el año 2050.
todos tenemos presentes de que este crecimiento poblacional nos está planteando retos pues muy complicados para garantizar la suficiencia alimentaria. Aquí se están planteando dos escenarios desde lo que en el 2015 ya tenemos por ahí 7 años más, pero como referencia es importante las escalas que están manejando acá del tiempo. De 2015 se hicieron estas estimaciones y proyecciones al 2050. Bueno, de una población estimada de 7.320 millones, números redondos, en el 2015, para el 2050, 9.550 millones. O sea, un salto importante de crecimiento que va a repercutir en la disponibilidad de agua, que va a repercutir en demanda más de alimentos. ¿Cuáles son las cifras que se manejan aquí? Este incremento de 2.250 millones de habitantes, un 30% este, de incremento, que es lo que nos está planteando como reto. Bueno, pues a pesar de que hoy se dice se produce más del doble que hace 50 años, pero en este brinquito que estamos analizando, al 2050 será necesario que se incremente en un 70%, ¿sí?, a la producción agrícola. Y bueno, pues este gran reto que pues a nosotros como agrónomos, como profesionales del campo en general, en todas las carreras en Chapingo, pues es todo un reto porque tenemos que gestionar los recursos, suelo, agua, de forma sostenible y de una manera más rentable, más eficiente, pero sobre todo sostenible. Esto le agregamos de que, pues con el desarrollo que ha ocurrido en el modo de vida de la humanidad, a través del tiempo, en su demanda para alimentación, pues ya es cada vez, vamos a decirle, más fina, con características que de una mejor nutrición, y todo ello lo tenemos que pues soportar en la agricultura. Entonces, este es un reto muy, muy relevante. Y bueno, otro de los datos que se manejan en las estadísticas de FAO es esto que también nos hace reflexionar bastante en el reto y lo que nos espera de manejo adecuado de los recursos. Aquí tenemos en color verde la agricultura de secano, como se le llama más en la literatura. Nosotros estamos acostumbrados a llamar temporal, donde dependemos de la lluvia, no hay infraestructura para riego. Esto es lo que ha pasado desde los 60s hasta pues 2008, aquí ni siquiera 2010, pero en verde es como se ha sostenido esta agricultura, ¿sí? Esto es a nivel mundial, no es a nivel del país. Millones de hectáreas, 1.200 millones, pues se ha mantenido prácticamente, un poquito aquí en esta década, pero prácticamente se ha mantenido. Lo que es regadío, que es la parte azul, pues se ha incrementado en estas décadas, pero prácticamente de los 80s mediados ya no crece, ya se ha mantenido. Pero ¿qué ha pasado? Este es el regadío. Ahora, las tierras de cultivo por persona, o sea, la población se ha incrementado, como ya hemos estado indicando, y cuando hacemos la relación de hectáreas por persona,
pues esto va en franco descenso a través del periodo analizado, ¿verdad? Y esto va a continuar en la medida que crezca la población. Bueno, pues con todo esto que ocurrió, prácticamente estabilizada el temporal, el riego, a pesar de ello se duplicó la producción en los 50 años. Y aquí se analiza, básicamente. ¿Cómo se ha logrado? Bueno, pues aquí ha tenido que ver mucho nuestra profesión, por supuesto. Ya, más que el incremento de la superficie, como ya se demostró aquí, el aumento en la producción este, que hubo, que se duplicó en los 50 años, se debe a la tecnificación en general. Aquí yo destaco el riego por ser la materia que estamos revisando, pero en realidad todo lo que tiene que ver con la producción, a una mayor densidad de cultivos, semillas mejoradas, fertilizantes, el control de plagas, todo lo que pues se ha podido abonar en el manejo técnico de la producción agrícola. Los aportes en la innovación, la ciencia y la tecnología en el sector hidroagrícola y en el sector agrícola en general. Entonces, este camino pues lo tenemos que seguir transitando y cada vez mejor. Es nuestro reto como pues, responsables en el aspecto técnico de la producción agrícola. ¿Cómo estamos comparativamente en nuestro desarrollo de infraestructura hidroagrícola con respecto al mundo? Pues no tan mal. Nuestro país tuvo la visión, después de la revolución, de tener una política de riego muy relevante que pues desarrolló superficies bajo riego al momento de tener ahora que hablar de 7.2 millones, que representa a nivel mundial un 2.6% del 100, 277 millones de hectáreas en el mundo, pero está en un honroso sexto lugar. Los primeros lugares los llevan la India y China, que son países grandes en extensión, con mucha excesiva población, que los ha obligado a esto. Sin esto, pues estarían en condiciones muy tristes en cuanto a la producción agrícola. Estados Unidos, por su condición de desarrollo, pues está en tercer lugar. Y otros no tan desarrollados, pero que las circunstancias desérticas de escasez tremenda de agua los ha obligado a que se pongan las pilas, como dicen ustedes jóvenes, para pues poder subsistir. Y estamos en una condición, pues, buena. Hay tecnología que se ha desarrollado acá en el país, en el área de infraestructura. El panorama de crecimiento, pues, no es tan halagador, pero digamos que ha habido una buena política, o lo hubo, hasta sexenios recientes. En cuanto al indicador que nos va a ir impactando en la disponibilidad, en el denominador, y que va a ir disminuyendo esa disponibilidad, pues está el crecimiento de la población. Y aquí, pues, tomamos conciencia de que México es el 11º país más poblado del mundo. O sea, no cantamos malas rancheras en esto, con las consecuencias que inciden en la baja disponibilidad. 112 millones, aquí estamos hablando como el 2010, poquito antes, ahorita pues ya se ha incrementado por supuesto, pero las proporciones a nivel mundial pues ahí se mantienen. Países como China, India, pues salen totalmente de la media, y otros países como Estados Unidos, hasta llegar con México, que estamos en el 11º lugar. Aquí se ve cómo ha ido a través de las décadas, desde 1950, 26 millones prácticamente,
cómo se fue incrementando de manera importante. Un poco la tendencia ha bajado, sí, incluso a nivel mundial. Aquí esa estadística sí es de 2010, de los 112 millones. Y las necesidades de alimentos crecen, la disponibilidad de agua y en general de otros recursos, pues fijos, van en descenso, ¿verdad? Aquí se ve cómo ha cambiado para México la evolución de la población y la disponibilidad de agua por habitante. Aquí vemos en rojo la gráfica que ya veíamos allá en barras, el crecimiento poblacional hasta el 2010, poquito más del 2010, 118, ya estamos hablando acá de millones, por ahí 2012 aproximadamente, y cómo, pues con la misma disponibilidad de agua renovable, por allá a mediados del siglo pasado teníamos 18,000, ¿ya? Como, bueno, algunos de los países que referíamos, pero ya para los 60 ya andábamos en 11,000. Y pues acá, si ya le sumamos los últimos 7 años, pues ya andaremos en 3,500, quizás. Cuesta cosa de actualizar estos datos. Pero la tendencia ahí está, y esto es nuestro principal reto. ¿Qué otra cosa es relevante, es importante considerar del agua? Pues que esa agua que tenemos disponible, no hay un agua etiquetada exclusivamente para riego como tal. El agua es en principio para todos los usos. Es más, el prioritario que ya sabemos de hace tiempo, que ahora se está tratando de hacer valer más, es el uso doméstico. En general se habla de público urbano y incluyen aquí el doméstico, que es el que se usa en casa, aquí más en la cuestión pues de jardines, los servicios en las ciudades, en las áreas poblacionales, en la industria sí por separado, y la agricultura. Los tres sectores que demandan más agua en México y en el mundo. Y en esa proporción andamos en el 77%, 70% a nivel mundial, si quieren ustedes. Se usa en la agricultura, el resto en industria y en público urbano. Volúmenes en millones de metros cúbicos, porcentajes, aquí lo damos también en número. Y esto pues sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque desde hace décadas, no es reciente, nos acusan como grandes consumidores de agua, nos tienen etiquetados. Es cierto, lo podemos justificar, no es comparable lo que demanda los que demandamos como humanos, como los cultivos, pero lo cierto también es que se desperdicia mucho actualmente. Pero no solamente aquí, desafortunadamente en lo agrícola. En lo público urbano hay desperdicios tremendos. No se hace mucho eco en ello, ni mucha conciencia, pero por los porcentajes, pues no se le pone mucha atención. Aquí sí nos tienen bajo lupa. Y bueno, yo digo que bueno, porque debemos de esforzarnos de usarlo mejor el recurso, desperdiciarlo menos. Y gran parte de este curso, pues va enfocado a ello, que lo usemos mejor en cuanto al impacto en la producción, pero también en cuanto a que el recurso se utilice de manera eficiente, disminuir desperdicios. Dentro del panorama que tenemos en el país, cuando se analiza y hablamos de las necesidades de riego en las diferentes geografías del país, pues este cuadrito que es muy antiguo, pero muy ilustrativo, cuando a nuestro país se le caracteriza en estos 4 climas, desde árido, semiárido, semihúmedo y húmedo. En cuanto a su precipitación, es un criterio muy simple de clasificación.
del clima en base a la precipitación. Llamamos árido cuando es menor de 400 milímetros anuales y a húmedo su extremo mayor de 1500. El porcentaje de superficies de cada condición en estas tres categorías está aquí señalado, por lo que vemos que prácticamente el 95% de nuestro país está en condiciones de aridez o semiaridez. Y solamente el 5 o 6% escasamente tenemos humedad en condiciones suficientes o incluso más que suficientes, que nos causan problemas también los excesos. En cuanto al comentario respecto a la necesidad del riego para este tipo de condiciones de aridez o de humedad, es que en el árido y en el semiárido, en el primero es indispensable, en el otro es necesario para tener cultivos desarrollados de manera estable, tener producciones estables. En semihúmedo, pues ya no es catalogado como necesario, pero sí conveniente, sobre todo en algunas épocas. Está el desarrollo del riego en el sur-sureste, el riego, fíjense en esas condiciones que llueve mucho, el riego suplementario que se da en 1 o 2 meses, pero necesario para tener producciones de calidad y en rendimientos también competitivos. O sea que aún en estas regiones tenemos este riego para cierto tipo de producción, por supuesto, cultivos. Esto que seguramente ustedes ya lo han revisado o se los han comentado, pues el recurso de la agricultura como tal, o del tipo de suelo que tenemos, de los 2 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes a 200 millones de hectáreas, tenemos preponderantemente casi 2/3 partes de montañas, de planicie solamente el 36%, y en estas planicies o el total de la superficie, en desiertos, pues las 2/3 partes, como ya decíamos, laborable como tal, se reconoce el 34%, con uso agrícola del orden de 24.5 millones, desglosados en esta forma: temporal prácticamente 15 millones, temporal tecnificado, que es drenaje básicamente en zonas muy específicas del país, sur-sureste, aunque hay algunas por Nayarit, otras acá en Tamaulipas, San Fernando, por ejemplo, uno de los distritos de temporal tecnificado, del orden de 2.8 millones, nada despreciable, en donde hay infraestructura hidroagrícola, pero básicamente para controlar los excesos. Y el riego, sí, básicamente en lo que son los distritos y unidades de riego, del orden de 7.2 millones. Aquí pues esta es un poco estadística, un poco anterior, la voy a pasar rápidamente, pero nos indica básicamente que prácticamente en las últimas décadas se ha mantenido constante tanto la superficie cosechada como la temporal y la de riego. Variaciones importantes no ha habido. Y hablando del potencial de riego que se ha estudiado en diferentes épocas, para diferentes formas de riego o de recursos, el área irrigable a la que podemos aspirar con el agua superficial solamente de, ríos, lagunas, 6.9, casi 7 millones de hectáreas, del agua subterránea otras 2, y bueno, más bien aquí la evacuación de los excesos en las áreas de temporal que ya mencionaba, casi 3 millones, y con riego-drenaje, o sea, con infraestructura para el manejo del agua, ya sea para aplicar el agua o para evacuar el exceso, pues casi 12 millones es lo que se señala como potencial, pero esto se ha estudiado en diferentes épocas, como les decía, desde el 47 con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, más adelante con Oribe de Alba,
un técnico que por ahí manejó mucha estadística del riego, incluyó la política del desarrollo hidroagrícola de México y estimaciones del Plan Hidráulico Nacional allá por los 70s, 80s. Como es natural, las expectativas de lo que podemos tener como máximo potencial o proyecciones, pues van variando dependiendo del contexto que se viva. Al principio, allá menos de la mitad del siglo pasado, o cercano a él, 6.7 millones. Ahorita tenemos más que eso. Oribe de Alba, por allá en los 60s, prácticamente hablaba de los 9 millones, con el uso del agua superficial y subterránea. Y cuando se estudió con mucha conciencia diferentes regiones del país, con los planes hidráulicos, pues se hablaba de 8.1 millones. Bueno, todavía no llegamos por ahí. Pero esto va cambiando. Aquí está un resumen del área de riego como tal en México. Esos 7.2 millones de hectáreas, que hasta hace poco se hablaba de 6 millones, 6.3, una cosa así, pero lo que no se tenía en los inventarios nacionales era actualizado, y esto es muy dinámico incluso todavía, en las unidades de riego. De 2015 a 2018, 3 años por allí, se estuvieron actualizando el inventario de unidades de riego a nivel del país. Chapingo participó, varios departamentos anduvimos ahí haciendo estos trabajos y, bueno, pues salió a relucir que incluso ya se tiene más superficie en unidades de riego que en distritos de riego, y en total suman los 7.2. Los distritos de riego son 86 actualmente. Como saben ustedes, están organizados de manera que el manejo del agua se les concesiona a los usuarios organizados en asociaciones civiles de usuarios, que en el país son del orden de 480. Y luego hay otra organización a nivel de manejo más amplio del agua en regiones de superficies grandes de riego, que son las sociedades de responsabilidad limitada, que hay 16 en el país y que agrupan varias, no todas, porque no todos tienen SRL, pero estas ACUS o asociaciones civiles de usuarios. Estamos hablando de, bueno, ahorita hablamos de la cantidad de usuarios. En el área de unidades de riego, pues aquí se está, para esta fecha de actualización, hablando de un poco menos de los 50,000, pero debemos de andar de ese orden actualmente. Pero así es como se configuran las cifras actuales que se manejan, más recientes: 46% en distritos, 54% en unidades de riego, 3.3 millones, 3.9, que suman 7.2 millones de hectáreas de riego. Y algunas cifras que quiero, ahorita que las empecemos a manejar, algunos datos o indicadores que nos destacan la importancia del riego. ¿En relación con qué? Bueno, pues con el manejo de temporal, que si bien es posible estudiarlo y manejarlo técnicamente, pues tiene una serie de desventajas de fondo con respecto al riego. O sea, y se traducen en esto, que es lo que ha impulsado la política de crecimiento de áreas de riego en todos los países, porque en general se habla de que una hectárea de riego produce del orden de 3.7, poco menos de 4 veces más que una hectárea de temporal. La superficie de riego, estos 7.2 millones de hectáreas, ahí se obtiene el 58% de la producción nacional. Y el resto, el 42%, se obtiene la superficie de casi 15 millones de temporal. Entonces, esto destaca, pues, lo que el riego nos permite hacer, claro, manejado técnicamente también.
en ese contexto estamos. En una radiografía de dónde están localizadas los distritos de riego del país, pues son estas pequeñas manchitas verdes, o sea, es escaso comparado con el país, sí, pero muy importante. Está documentado los 86 distritos y los 3.3 millones de infraestructura. En las unidades de riego, preponderantemente se hace uso de agua subterránea en un 63%. El número de ellas, aproximadamente a los 50,000, y que rebasan ya, pues, lo que decíamos de los 3.3 millones en las unidades. Aquí están, pues destacan por el tamaño lo que son los distritos, pero están intentándose poner aquí todo lo que tiene infraestructura de riego, es decir, incluyendo las unidades. Otros datos, pues interesantes para darnos una idea de la importancia de los distritos de riego, es que cuando los estratificamos en cuanto a la superficie, destacan 7 que andan con superficies entre 100,000 hectáreas a 250,000. El mayor de los distritos de riego es el 025, bajo Río Bravo, en Tamaulipas, en cuanto a superficie, pasando por problemas de agua. En este ciclo no va a haber agua para el riego. Afortunadamente hay la condición de temporales favorable, la cantidad de lluvia, pues. Hay 13 distritos entre 50,000 y 100,000 hectáreas, 38 entre 10,000 y 50,000 y 28 menores o iguales a los 10,000. El número de las asociaciones de usuarios y el número total de usuarios de riego. Aparentemente son muchos, pero si comparamos con la población, pues este número reducido comparado con la población, pues es sumamente, como les diré, afortunado quien tiene el riego. Y más cuando lo desarrolló el país con una política y posteriormente se hizo entrega a los usuarios con algunos criterios hace años. Bueno, pues sí que son productores afortunados el contar con el riego. Bien. Hasta aquí voy a hacer un paréntesis para dejar al final, y quiero presentarles un pequeño video para ponerlos a reflexionar sobre estas problemáticas del agua. Pero de todo lo dicho hasta ahorita puede resumirse el problema más allá de la escasez, que ya vimos va incrementándose con el tiempo irremediablemente por el incremento poblacional, la distribución irregular de la lluvia, ese recurso hídrico primario, que eventualmente ya en el continente se transforma en escurrimiento, que pueden ser un recurso secundario que se aprovecha en los almacenamientos o se infiltra en las aguas subterráneas para estar disponible allí. Entonces, cuando hablamos de recursos, es la lluvia directa que cae sobre el área de cultivo o la que se transforma en escurrimiento y la podemos derivar o almacenar para cuando se requiera o sacarla, extraerla del subsuelo. Los 3 tipos de fuentes de abastecimiento que podemos echar mano. Escasez, la baja disponibilidad, ya lo comentamos suficiente. La contaminación, no lo hemos mencionado, pero parte del video que les voy a mostrar habla de ello. La baja eficiencia con que la aprovechamos, sí, actualmente. La sobreexplotación de acuíferos, les traemos más de lo que en forma natural se está recargando y viene a complicarnos el cambio climático que está agudizando estos eventos extremos de ciclones, huracanes, inundaciones en unos lados, sequías en otros. Bien, hasta aquí quiero dejarle, hay un poco más que veremos en la próxima clase, pero quiero ahora mostrarles o que veamos un video que se
denomina. Me dicen si siguen viendo mi pantalla. Estoy ahorita en una carpeta denominada Aguas Turbulentas. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí se ve. Sí, ok. Bueno, lo primero que quiero, creo que ya estaba aquí desplegado, estas preguntas de control. El video dura 12 minutos. Quiero que justo el tiempo de la clase. Eh, Pongan mucha atención. ¿En qué año se hizo el video? Porque el mensaje es relevante ubicarlo en el tiempo. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el mensaje principal? Y, bueno, 3 aspectos relevantes que les llamen la atención en su desarrollo. Y, bueno, de ahí nos ponen a reflexionar sobre el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, cómo lo conciben ustedes actualmente. Tengan estas preguntas que les llamo de control en mente y vayamos a ver el video. Aquí va. ¿Me confirman si se ve y escuchan? ¿Se ve y se escucha? Sí, profe. Vamos adelante. Red Mundial de Noticias. Aguas turbulentas. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal en lo que a administración del agua se refiere? Hoy abordaremos diferentes aspectos implicados en el cambio de siglo. Pero primero, lo más importante ocurrido el 6 de septiembre de 2018. Se encontró una extraña criatura acuática, probablemente un pez, muestra de una especie que se creyó extinta desde hace mucho tiempo. El mejor negocio en la historia, un barco petrolero intercambió 10 millones de barriles de petróleo por 5 millones de barriles de agua potable. Y mientras una embarcación choca contra una torre del siglo XVI, la última embarcación recreativa de los Grandes Lagos fue retirada dado el bajo nivel del agua en esa zona. La información de satélite confirma las sospechas de secuestro que se tenían sobre un témpano de hielo que se trasladaba hacia tierra firme. Los jueces del agua dictan cadena perpetua a un hombre que fue descubierto lavando su carro. Las últimas aves migratorias de las partes húmedas europeas levantan el vuelo, pero ¿tendrán a dónde llegar? Y ahora el parte del tiempo. Me temo que no hay nada nuevo. Hoy tendremos otra vez nuestra dosis de lluvia ácida. Y ahora el reportaje especial. Aguas turbulentas. Agua y vida son dos elementos intrínsecos. A la vuelta del siglo, los problemas crecen más que nunca. Para la vida, el agua es un elemento esencial. La disponibilidad de este elemento, un aspecto muy importante. Disponibilidad. Tener la cantidad de agua adecuada, de la calidad adecuada, en el lugar indicado, en el momento adecuado. En muchas partes del mundo, lograr esto aparece como un reto increíble, casi imposible. Agua. Agua donde quiera. Y ni una gota de agua para beber. Cuestión de vida o muerte para una gran parte del mundo. Mas parece que existen zonas en donde el problema ya ha sido resuelto. Por ejemplo, Holanda. Casi toda esta zona está por debajo del nivel del mar. Les ha llevado generaciones establecer una civilización atrás de los diques. Se han ayudado con molinos de viento, bombas y canales. Se han protegido con todo tipo de estructuras. El control del agua es algo que la gente de aquella zona sabe hacer muy bien, pero no por ello están exentos de sufrir problema tras problema con el agua. Regresaremos después de estos mensajes. ¡Un momento! ¿Confías en el agua que tomas? ¡Ja! Si supieras de dónde viene y por dónde pasa antes de llegar a ti. Pero te aseguramos que sí podrás confiar si tomas agua Arctic. Arctic, compra la tuya ahora que puedes, porque nunca sabes cuándo no podrás. El agua es fuente de vida. Por un poco más de $2,000,
Garantizamos 9 meses de suministro de agua pura, especial para el periodo de gestación. WaterCare, porque nos importa tanto como a usted. Bienvenidos otra vez. El ciclo del agua, de los ríos al mar, del mar a la evaporación, luego a la lluvia, más tarde a la tierra, de la tierra a los ríos y nuevamente al mar, es un ciclo lento. Continuo pero lento. Más lento aún comparado con los tiempos del hombre moderno. Si no se altera el ciclo del agua, ésta se purifica de manera natural. Solo es cuestión de tiempo. Pero el factor económico entró en juego y los ciclos del hombre se aceleraron. Después de todo, sus necesidades son más apremiantes ahora. Y así, el ciclo del agua fue alterado. Tratada, filtrada, purificada, oxigenada y distribuida. Valiosa agua potable. Su calidad demanda más atención que la de cualquier otro alimento, si es para consumo humano. Sin embargo, con mucha frecuencia, todo ese esfuerzo y gasto van al drenaje. En general, los cuerpos de agua subterránea están muy protegidos. Existen leyes muy estrictas que cuidan su preservación. Sin embargo, el mal manejo de sustancias tóxicas ha provocado que estos cuerpos de agua sean ya inutilizables. La demanda de agua potable ha rebasado la oferta de agua que ofrecen los acuíferos. Fue necesario encontrar otras fuentes, como el agua superficial. Pero los ríos se habían utilizado como depósitos de basura encargados de alejar de nosotros todo tipo de desechos. Era muy costoso y difícil transformar sus aguas en agua para consumo humano. Y si relacionamos este factor de calidad con la cantidad de agua que hay que cuidar, el esfuerzo es aún mayor. Volveremos después de estos mensajes. Date cuenta. Llegará el tiempo en que no habrá suficiente para seguir viviendo. Seguro de agua. Para asegurar que recibirá la necesaria cuando llegue ese momento. Hablemos ahora de cantidad. La escasez de agua ha sido un grave problema y una consecuencia. En la historia del hombre no se han escatimado esfuerzos en los intentos por controlar el agua, diques, presas, todo tipo de barreras. Ha mantenido sus tierras bastante protegidas y si el agua llegaba a penetrarlas, la lucha por sacarlas se emprendía nuevamente. Se han construido amplios sistemas de drenaje. Se han desviado ríos y arroyos. La gente necesita agua, pero no en esas cantidades. El agua no obedece a una simple orden. Su control demanda mucho más que eso. Ese es el problema. Por ejemplo, es recomendable construir represas si se quiere almacenar los excedentes para utilizarlos cuando son requeridos. Es posible recuperar las tierras húmedas si se permite que los ríos regresen a su cauce natural y la naturaleza retome su curso. Si utilizamos el agua superficial, evitaremos la salinización y sobreexplotación de los acuíferos. Y si controlamos el uso de esta agua, tal vez podamos contar con la cantidad adecuada en el lugar adecuado, tal vez en un futuro. Tener agua en una cantidad suficiente es un aspecto. El otro es quién dispone de ella. Volveremos después de estos mensajes. Cada bella mañana es un momento de cosecha. Los vegetales seguros son solo aquellos cultivados en un sistema cerrado de agua, sin tierra, sin contaminantes.
completamente seguros. Cuando se trata de vegetales es mejor recurrir a All Safe. Ni modo. Aquí estamos otra vez. Sabemos que hay muchos tipos de agua. Agua para beber, agua para crecer, agua para transportarse, agua para jugar, agua para refrescarse, agua para alimentar, agua para limpiar, agua para trabajar, agua para habitar. Desafortunadamente, todos estos tipos de agua son una y la misma, lo que significa que debe ser compartida. La coexistencia de estos hábitats es algo complejo, incluyendo la solución. Para aquellos que desean controlar el nivel del agua y para aquellos que debían nadar contracorriente para abrir paso a las nuevas generaciones. Para aquellos que debían mantener el agua a raya para no perder sus cultivos, al mismo tiempo que para otros sin raíces que debían alcanzar el agua de arriba. Todo esto conduce a un manejo que satisfaga todas las necesidades. Un manejo integral del agua. Y ahora, volvemos. Sistemas Virtuales presenta La Alberca. Conócela, la alberca es húmeda. La alberca es refrescante, es fenomenal y es toda tuya. Ahora que la ley impide disfrutar de las albercas, adquiere tu copia con el distribuidor más cercano. Regresamos. Esto también es agua, si así se desea llamarla. Antes era el hábitat de peces y otros animales. Era agua limpia y clara, llena de vida. Lo único que ahora alberga es muerte. La causa, demasiados nutrientes acarreados por fertilizantes y plaguicidas. Estos nutrientes provocaron que las algas crecieran desproporcionadamente e infestaran el agua. Bloquearon el paso de la luz y desapareció el resto de la vida vegetal. Antes había truchas en estas aguas. Dependían de su aguda vista para cazar. En aguas turbias perecieron. Había otros peces que se alimentaban de los sedimentos, levantándolos y ensuciando aún más el agua. También acabaron con los organismos que servían como depuradores del agua. Y así fue todo. Una triste historia de muerte. Pérdida y destrucción por exceso de nutrientes en un sistema acuático. También hubo muchos otros factores externos, agua contaminada, lluvia ácida, desechos tóxicos, que prueban que el manejo integral del agua era una manera muy acertada de comenzar a resolver los problemas. El manejo del agua, sin embargo, no estaba limitado a los cuerpos de agua subterráneos y superficiales. Lo que realmente se requiere es un manejo integral del medio ambiente. La acción del hombre ha provocado sequías, inundaciones, salinización y contaminación, fenómenos que han determinado fronteras y asentamientos humanos de la misma manera en que lo hicieron los ríos en un principio. Por ello, las soluciones a dichos fenómenos tendrán que ser muy complejas. Dado que es el agua el nexo que nos une a todos, el manejo integral del agua es nuestra única opción. Está usted viendo la Red Mundial de Noticias. Nos vemos la siguiente semana. Bien, comentamos en la próxima clase, que sería, por supuesto, en línea. Todavía no tenemos prácticas. El tiempo sí ya nos ganó. Gracias por su atención el día de hoy, jóvenes. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Acuérdense que el Hasta luego, material fue profesor. grabado Hasta luego, profe. y queda Gracias. ahí. Hasta